Listo, entonces buenos días. Entonces, como la doctora acaba de decir, el día de hoy vamos a hablar de actualización en Crosslink. Entonces, el crosslinking, como sabemos, es un entrecruzamiento de colágeno corneal que se empezó a utilizar desde 1990 como tratamiento primario en lactancia corneal. Es un procedimiento mínimamente invasivo que se utiliza para prevenir la progresión de ectasia corneal como el queratocono y ectasia post-LASIK. Utiliza la combinación de rayos UVA con un cromóforo y su fin es fortalecer el tejido corneal utilizando riboflavina como fotosensibilizador y los rayos UVA para aumentar la formación de enlaces covalentes, y representa un principio fisiológico en la alteración biomecánica del tejido corneal que puede alterar las diferentes facetas en las enfermedades corneales. Entonces, en 1980, para hablar de la historia, se identificó que el queratocono presentaba un debilitamiento biomecánico con disminución de las propiedades elásticas de la córnea. Y en el 93, el doctor Spoer investigó la biomecánica de la córnea, buscando una explicación para el debilitamiento de esta cuando había patología como el queratocono y encontrando que en condiciones fisiológicas el colágeno se endurece mediante enlaces cruzados a través de la enzima lisil oxidasa. Y se empezaron a usar tres posibilidades de crosslinking, una con productos finales de glicación avanzada a partir de azúcares. Sin embargo, esto requería mucho tiempo y era inadecuado, pero digamos que esto podría explicar por qué la incidencia del queratocono es más baja en pacientes diabéticos. También se usó aldehídos y se empezó a usar radiación, y de ahí nace la idea de usar un fotosensibilizador que aumente la viscosidad. Inicialmente se usó la naranja de acridina, que es un colorante para ácidos nucleicos, pero este se presentó como tóxico para el tejido. Entonces el doctor Seiler usó la riboflavina como fotosensibilizador, ya que era una vitamina y no tenía pues efectos tóxicos sobre la córnea, y posteriormente pues empezó a medir la absorción corneal. En 1995, pues no había dispositivos LED para generar luz UV, por lo que se usó una lámpara de mercurio más un filtro de interfrecuencia más un cable de luz de cuarzo para aplicar la irradiación después de aplicar la riboflavina al 0,1%. Y el tiempo de uso de riboflavina también se empezó a estudiar y se empezó a usar en modelos de conejo diferentes tiempos, que fue desde los 7 minutos hasta los 40 minutos, valorando pues el tiempo adecuado para el procedimiento. En el 98 se hizo el tratamiento del primer paciente con queratocono con crosslinking, y este fue pues monitorizado para ver si habían efectos secundarios y no se encontraron. Y en el 99 ya se empezaron a usar, a investigar otras aplicaciones del crosslinking y los efectos secundarios en las células endoteliales, por lo cual se decidió que el límite de seguridad era una córnea mayor a 400 micras para realizar el procedimiento. En el año 2000 se utilizaron estos diodos dobles para la emisión de, de luz de rayos UV, como lo vemos en la imagen, y se empezó a valorar cuánta energía se requería para el procedimiento y se valoró entre 2 y 3, y como ya sabemos, pues se encontró que 3 miliwatts sobre centímetro cuadrado era pues la más efectiva o la irradiación estándar que se usó en los protocolos más adelante. En el 2004 ya se empezaron pues a usar otro tipo de protocolos como el EPION, y después en el 2005 ya entregaron el primer dispositivo de crosslinking y riboflavina comercialmente disponibles, y en este año fue el primer Congreso Internacional de Crosslinking en Zurich, a raíz del cual pues empezó a difundir el procedimiento en otros países y se empezaron mayores investigaciones. Recientemente pues están investigando otros métodos como ultrasonido, ondas de corte supersónicas, elastografía de coherencia óptica y otros tipos de procedimientos para tratar córneas no solo con queratocono, sino otro tipo de enfermedades, incluida la queratitis infecciosa, como vamos a ver más adelante.
Entonces, cuando se introdujo el crosslinking, como les decía, su única indicación de tratamiento era el tratamiento del queratocono. Sin embargo, debido a los avances tecnológicos y el conocimiento de la biomecánica corneal, se ha ampliado esta lista, por ejemplo, a tratamiento de queratoglobo, de otras ectasias como la degeneración marginal pelúcida, de enfermedad de Terrien, para realizar correcciones refractivas, para queratitis infecciosa y para neovascularización corneal. Entonces, un crosslinking eficiente consta de tres cosas clave, que son la dosis de energía del rayos UV aplicada, que es el fotoinductor, la concentración o composición de riboflavina y el oxígeno. Estos dos últimos lo que hacen es generar una reacción fotoquímica que induce radicales libres mientras se crea un enlace químico entre las fibras de colágeno. Entonces, esta combinación va a generar la polimerización o el entrecruzamiento y esto requiere oxígeno disponible para ser efectivo. Entonces, las reacciones fotoquímicas que ocurren en el crosslinking tienen dos vías principales. La reacción de tipo 1, que se da en condiciones anaeróbicas con bajos niveles de oxígeno, ocurren dentro de los primeros 10 a 15 segundos de exposición a los rayos UV y se sigue de la reacción de tipo 2, donde se agota el oxígeno, es decir, en condiciones aeróbicas, la riboflavina lo que va a hacer es interactuar con moléculas de hidrógeno y va a dar como resultado la formación de enlaces cruzados. Y finalmente los rayos UV van a convertir ese oxígeno en peróxido de hidrógeno, que es el que provoca las reticulaciones y el agotamiento de oxígeno por este cambio del mismo. La riboflavina entonces al absorber los fotones de luz UV se reduce y no absorbe la luz ultravioleta como la riboflavina no reducida. Entonces agregar más fotones de luz UV no creará más riboflavina activada, sino que aquí lo que necesita es el oxígeno para que la riboflavina vuelva a su estado original y se pueda realizar el entrecruzamiento. Entonces, la luz ultravioleta es uno de los componentes necesarios para la reticulación y, como dijimos, es importante tener en cuenta parámetros de seguridad, ya que puede afectar las células endoteliales al ser un procedimiento citotóxico. Entonces, es por ello que se estableció pues un espesor corneal mayor a 400 micras. Los primeros dispositivos utilizaron una longitud de onda de 365 nanómetros como el que vemos en la imagen y desde ahí se empezó a variar la intensidad y la duración a la exposición de los rayos UV y esto llevó al desarrollo del protocolo de Dresden donde se definió que la dosis era de 3 watts por 30 minutos para lograr una fluencia total de 5.4 joules. Intentando acelerar, pues digamos que el procedimiento a través de la ley de reciprocidad de Brunsen-Roscoe, la cual establece que un efecto fotoquímico debe ser similar siempre para que la fluencia total permanezca constante, mostrando que se podía usar fluencias mayores, pero consiguiendo en menor tiempo y consiguiendo la dosis total de 5.4 joules, y esto es lo que se empezó a denominar como crosslinking acelerado. Como acabamos de ver, entonces la riboflavina absorbe los rayos ultravioleta y sufre dos reacciones. Primero la aeróbica, luego la anaeróbica, y estas crean especies reactivas de oxígeno que van a generar los enlaces covalentes entre las moléculas de colágeno y clínicamente esto se va a ver como una línea de marcación en la lámpara de hendidura, como vemos en estas fotografías cortesía del doctor Piñeros, y esta se va a presentar a una profundidad de 300 a 350 micras posterior a la realización del crosslinking, secundarios a esos cambios en la reflectividad de la parte reticular del estroma corneal y esto se puede confirmar pues a través de un OCT. Adicionalmente, otro enfoque de los rayos UV ha sido la luz UVA pulsada, ya que la luz UV lo que genera es un agotamiento del oxígeno, evitando que se genere esa reducción del oxígeno o esos cambios del oxígeno para generar el crosslinking efectivo, por lo cual está en estudio para determinar si es mejor esa luz UVA pulsada, permitiendo que aumenten las concentraciones de oxígeno durante el procedimiento.
Entonces, la córnea para su función normal va a requerir de un 15 a un 20% de oxígeno y del 7 al 21% para prevenir el edema corneal. Por eso es muy importante el oxígeno en este procedimiento. Entonces, al aplicar gotas de riboflavina en la superficie de la córnea, el oxígeno atmosférico se agota durante la iluminación y reacciona con la riboflavina. Las especies reactivas del oxígeno son los principales impulsadores de la polimerización, generando enlaces químicos de colágeno. Y los estudios han demostrado que esa luz pulsada, como les indiqué, permite que el oxígeno se reponga antes de convertirse nuevamente en peróxido de hidrógeno, generando un crosslinking más efectivo, dado que es efectivo en ambientes aeróbicos dentro del tejido. Entonces, dado que el oxígeno es un componente importante en el crosslinking, se debe entender su dinámica durante el procedimiento. Entonces, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, la irradiación con rayos UVA causa un agotamiento rápido en segundos del oxígeno en la córnea que tiene la riboflavina. Entonces, al apagar la luz, vemos cómo se repone el oxígeno a sus niveles originales, pero esto requiere un tiempo de 3 a 4 minutos aproximadamente. Y en la figura de la derecha podemos ver un estudio donde se utilizaron 3 grupos para medir la deformación de córnea con un extensómetro, donde el primer grupo fue el grupo control, al cual no se le realizó crosslinking. El segundo fue una córnea sometida a crosslinking con nivel normal de oxígeno, es decir, al medio ambiente al 21%. Y este grupo se aumentó la rigidez corneal con un módulo de elasticidad de 14, y el tercer grupo era un grupo que estuvo también expuesto al aire ambiente, pero se le aplicó helio para disminuir las cantidades de oxígeno, y este presentó una elasticidad mucho menor que cuando se usó oxígeno normal. Ambos grupos se sometieron a la misma energía de 9 por 10 minutos, y esto quiere, pues lo que concluye esto es que ocurren más cambios en la biomecánica corneal en presencia de oxígeno. A raíz de esto también se han estudiado aplicaciones de crosslinking con dosis mayores de oxígeno que las del aire ambiente, como vamos a ver. Entonces, la riboflavina es una molécula hidrofílica que funciona como un fotosensibilizador, absorbiendo eficazmente los rayos UV, y estas se transfieren posteriormente a otras moléculas como el oxígeno. Se absorbe luz UV hasta en un 93% a través del estroma, y es el fotoiniciador preferido para las formas activas de oxígeno, desencadenando la formación de enlaces cruzados que estabilizan pues la córnea. Su estructura permite la absorción en una amplia gama del espectro de luz, incluyendo la absorción de rayos UV y generando pues esos cambios moleculares que esperamos en cortos periodos de tiempo. Sin embargo, se requiere para que esto ocurra una absorción adecuada de riboflavina, la cual es una molécula pesada, por lo cual el epitelio puede limitar esa penetración de estas moléculas grandes, y es por ello pues que en el protocolo de Dresden se realiza una desepitelización para permitir una concentración adecuada de riboflavina. Entonces, en esta tabla podemos ver diferentes presentaciones de la riboflavina, hay muchas más, pero digamos que la que se usa en la clínica para EpiOff es la riboflavina isotónica al 0.1%, diluida en dextrano al 20%. Esta también puede ser usada en EpiOn y en otros protocolos de crosslinking. Y adicionalmente, las formulaciones de riboflavina hipoosmolar se han utilizado para engrosar de manera artificial córneas delgadas antes del crosslinking para mitigar esos problemas de seguridad relacionados con el grosor corneal, mientras que las formulaciones hiperosmolares se han utilizado para reducir el edema corneal en tratamiento de pacientes con queratopatía bulosa. Entonces, el protocolo de Dresden original es una técnica EpiOff que requiere el desbridamiento del epitelio para permitir la absorción de riboflavina hacia el estroma, con la aplicación de rayos UVA por 30 minutos a 3 milivolts por centímetro cuadrado de intensidad para una radiación total de 5.4 joules por centímetro cuadrado. Entonces, esa interacción, como les dije, va a generar una reacción fotoquímica, unas especies reactivas de oxígeno que reaccionan con el colágeno y los proteoglicanos de la córnea y los unen, generando este entrecruzamiento y fortaleciendo la córnea,
contrarrestando el debilitamiento que hay secundario a lactasia y deteniendo la progresión de esta. Entonces, las desventajas de este protocolo son que al eliminar el epitelio, estos pacientes pueden presentar dolor, se requiere profilaxis antibiótica hasta que haya una repitelización adecuada, pues la duración prolongada del procedimiento y un requisito de un espesor mínimo corneal de 400 micras por el daño que puede causar los rayos UV en el endotelio. Entonces, el protocolo de Dresden se basó en el comportamiento de la difusión de la riboflavina dentro del estroma, en el cual se aplican gotas de riboflavina después de eliminar el epitelio para lograr esa distribución de homogénea de la riboflavina en la córnea central con una extensión de 8 milímetros aproximadamente. Entonces, como les decía, esa riboflavina requiere tiempo para lograr una adecuada difusión en el estroma, que lo podemos ver en la imagen de la izquierda, que es un modelo que nos muestra la distribución de la riboflavina en el estroma en función del tiempo, con 3 diferentes velocidades de difusión, evidenciando que a los 30 minutos la difusión era completa y más eficaz en las 400 micras anteriores, por lo cual la reducción del tiempo puede disminuir esta difusión de riboflavina. Es importante aquí decir que algunas personas o en algunos protocolos hay una remoción del epitelio con gotas anestésicas que lo que hacen es abrir las uniones estrechas del epitelio corneal para permitir la absorción, pero en este caso la riboflavina puede tardar más en penetrar la superficie corneal antes, pues para dar inicio a los rayos UV, entonces esto podría generar una difusión de riboflavina inadecuada en el tiempo establecido. Entonces, como les decía, el protocolo de Dresden es una técnica EPI-OFF, por lo cual se han desarrollado otros métodos donde se conserva ese epitelio, que son las técnicas EPI-ON, y para ello se han investigado diferentes opciones como la iontoforesis, generación de canales mecánicos para el paso de riboflavina con el femtosegundo, aplicación de medicamentos como el cloruro de benzalconio al 0.01%, buscando aflojar esas uniones estrechas sin romper el epitelio para que la riboflavina pueda pasar y distribuirse y empezar pues a aplicar los rayos UVA. Sin embargo, el día de hoy ninguna de las técnicas EPI-ON ha demostrado una eficacia equivalente en comparación con las técnicas EPI-OFF, pero EPI-ON conduce a una rehabilitación visual mucho más rápida y es una técnica muy segura en cuanto a agudeza visual se trata. Entonces es importante recordar que la córnea tiene propiedades viscoelásticas complejas y la respuesta del tejido dependerá de la velocidad de la deformación. El crosslinking entonces se dirige al 40% anterior del estroma y los cambios en la biomecánica y en la forma de la córnea después del crosslinking van a ser cambio en parámetros elásticos, en parámetros viscoelásticos y en parámetros anisotrópicos que se generan por la alteración en la estructura del colágeno, y estos cambios pueden ser medidos con la tomografía o con paquimetrías durante y posterior al procedimiento, en el cual se puede ver una reducción del Kmax de 4 hasta 5 dioptrías, en un astigmatismo, una reducción del astigmatismo en pacientes sin queratocono de hasta 1 dioptría y una reducción en el equivalente esférico. Entonces las indicaciones pues son el queratocono progresivo, y esta puede estar indicada en edad pediátrica, en la adolescencia y en adultos. Esto porque durante estas edades juveniles es donde el queratocono puede progresar más, entonces es importante detener la enfermedad en estas edades. Las ectasias postquirúrgicas hay que diagnosticarlas tempranamente y hacer un tratamiento temprano también para que no progresen. Por eso es importante recordarle a nuestros pacientes de cirugía refractiva que deben continuar en controles. La degeneración marginal pelúcida ha sido pues el crosslinking ampliamente aceptado en esta enfermedad con buenos resultados. En queratitis infecciosa tiene un aporte significativo debido a que la riboflavina interactúa con el ADN de los gérmenes inhibiendo su replicación, y las rayos UV también tienen una capacidad de destruir los microorganismos de forma directa, por lo cual ha sido pues usada en este tipo de infecciones. Se puede usar también en el edema corneal
y en patologías esclerales, aunque en esta última pues no hay muchos resultados positivos. Entonces, en cuanto a actasias, se puede utilizar en queratocono, en degeneración marginal pelúcida, en estasia corneal postrefractiva y postraumática, ya que estas enfermedades pueden generar una limitación en la agudeza visual y en la calidad de vida, y el tratamiento inicial o conservador para estas patologías tempranamente puede ser gafas y lentes de contacto rígido, pero ya cuando hay una progresión o un avance de la enfermedad se pueden requerir procedimientos como queratoplastias, implante de anillos intraestromales, pero el crosslinking pues se ha convertido en una intervención mínimamente invasiva que se debe usar como una intervención de primera línea en estos casos. Entonces, el tratamiento del queratocono y otras ectasias como la degeneración marginal pelúcida, donde el objetivo en ellas era detener la progresión al reducir la irregularidad de la superficie corneal e incluso se empezó a ver que si disminuía el error refractivo residual. Entonces, en este contexto, en el 2011 surgió el Crosslinking Plus, que se combina con otros procedimientos como lentes de contacto, PRK, trans-PRK, anillos intrastromales o líos fágicos, incluso otros procedimientos en busca de mejores resultados refractivos en estos pacientes. Entonces, la elección de la modalidad del tratamiento va a depender de diferentes parámetros como la edad, que ya les mencioné algo de ello, y se ha visto que puede presentar más complicaciones de crosslinking en pacientes mayores a 35 años, es decir, que el tratamiento ideal es en pacientes jóvenes, pero eso no contraindica pues en pacientes adultos el procedimiento. En cuanto al género, si bien muchos procedimientos no pueden ser estudiados en embarazadas, pero debido a cambios hormonales, embarazadas con queratocono, durante este periodo de cambio hormonal puede generar progresión del queratocono, por lo cual podría estar indicado realizar el crosslinking durante el embarazo. Sin embargo, pues digamos que estaría contraindicado debido a que los pacientes podrían decir que si no hay una finalidad adecuada del embarazo es por causa del crosslinking, aunque no tienen ninguna asociación, pero pues los estudios en embarazadas son muy difíciles, pero en estas pacientes hay que tener pues como un seguimiento cercano. En cuanto al ambiente, es importante que pacientes con conjuntivitis alérgica sean tratadas antes del procedimiento debido a que es un factor de riesgo para complicaciones posteriores al crosslink. En cuanto a ubicación geográfica, más depende de la incidencia de la enfermedad en diferentes zonas, y es importante tener en cuenta que las estrías de Vogt pueden ser un indicador de enfermedad avanzada y estos pacientes pueden no beneficiarse de crosslinking, sino de intervenciones adicionales como queratoplastia. En cuanto a la progresión y el estadio de la enfermedad, es ideal pues realizar el tratamiento en estadios tempranos y de hecho como vamos a ver los estudios que más se presentan son en queratoconos tempranos, por lo cual es importante valorar que una vez se presenta progresión de la enfermedad, iniciar el tratamiento para detenerla. Y el grosor corneal mínimo para el crosslinking es de 400 micras sin epitelio, aunque se han desarrollado otras técnicas para tratar de hacer el procedimiento en córneas más delgadas o por conservar el epitelio para disminuir este adelgazamiento. Entonces la técnica de PIOS, pues como les decía, es desepitelizar la parte central de la córnea, 7 a 9 milímetros de diámetro bajo anestesia tópica, aplicar riboflavina isosmolar por 30 minutos a razón de una gota cada 2 minutos. Tras comprobar que se ha alcanzado la concentración de riboflavina en el estroma, se procede a la irradiación de rayos UVA a 3 miliwatts por centímetro cuadrado por 30 minutos para lograr una radiación total de 5.4 joules. Se continúa con la instilación de riboflavina cada 3 a 5 minutos y el procedimiento tiene una duración estimada de 1 hora por cada ojo. Entonces, el procedimiento EPI-OFF es actualmente el único protocolo aprobado por la FDA para la realización de crosslinking y en el 2016 la FDA lo aprobó usando Potrexa en el tratamiento para progresión de queratocono, por lo cual han surgido estudios como este en busca de valorar el perfil de seguridad y las complicaciones después del crosslinking sin epitelio.
Entonces, este es un estudio retrospectivo multicéntrico que identificó pacientes que se sometieron a crosslinking EPO para queratocono y ectasia pues cirugía refractiva desde 2016 a 2018 y se realizó el protocolo convencional EPO con aplicación de dos soluciones de riboflavina, Potrexa viscus, que es riboflavina más dextrano, y Potrexa de glaucos, que es una riboflavina sin dextrano, a intervalos de 1 minuto durante 30 minutos. Y se incluyeron en este estudio 878 ojos, la mayoría con queratocono y otros con ectasia posrefractiva. Y se encontró que las tasas de cicatrización epitelial fueron mayores, fueron de 3,9% y se encontró, también se hizo como un grupo en los que se puso lentes de contacto posteriores al procedimiento y a otros a los que se les puso ungüento antibiótico, encontrando que la cicatrización en el epitelio fue mayor hasta 7 días en el uso de lentes de contacto y se presentó una tasa de queratitis del 1,5% sin otras complicaciones adicionales. Entonces, con estos hallazgos se concluyó que el protocolo EPIOF aprobado por la FDA es seguro, con bajas tasas de complicaciones y que el tratamiento recomendado para la cicatrización epitelial es el uso de ungüento antibiótico y no de lentes de contacto por el retraso de la cicatrización posterior. Entonces, las contraindicaciones para el Perdón, aquí un momentico, crosslinking. Angelita. Con respecto a lo que acabas de decir, tasas de cicatrización epitelial retardada en este estudio, 4%. Eh, Eso realmente, pues, es bajo, pero es considerable. La recomendación fue usar ungüento antibiótico en lugar de lente de contacto. La verdad, esto es discutible porque eh, el dolor posoperatorio de estos pacientes pues es importante y la verdad es que el uso juicioso de un lente de contacto terapéutico con la vigilancia y la indicación pues de los controles, etcétera, pues alrededor de esto hacen que el procedimiento sea más amable para el paciente. No sé si algunos de mis colegas tengan experiencia con antibiótico en ungüento en lugar de lente de contacto, porque realmente yo siempre he usado lente de contacto terapéutico para estos pacientes. ¿Algún comentario al respecto? No, yo siempre he usado también lente de contacto, y totalmente de acuerdo. Pienso que el posoperatorio del paciente sería más doloroso o más incómodo con ungüento, porque creo que habría que hacerlo como cuando uno tiene desepitelización por un trauma, por algo que tendría que estarlo destapando, Entiendo. colocando la cuenta. Sería muy poco práctico. Entonces, yo pienso que pues, yo nunca lo he hecho, siempre he sido también con lente de contacto. De acuerdo. Sí, es que es un procedimiento realmente muy doloroso, como una cirugía refractiva de superficie, eh, y realmente me parece que el uso de lente de contacto, pues obviamente estoy hablando de la experiencia que tenemos nosotros personal, pero eh, este estudio dice que recomiendan entonces el uso de ungüento antibiótico porque los lentes pueden retardar la cicatrización. Curioso esto. Si los lentes precisamente lo que intentan fuera darle confort al paciente es actuar como un vendaje, eh, permitiendo una epitelización más rápida. Pues fíjense que siempre hay controversia, pero la verdad es que discutible, discutible esto. ¿Alguno ha tenido experiencia manejando o tiene como protocolo manejar estos pacientes destapados en el postoperatorio solamente con ungüento? Yo Eh, quería añadir, yo la verdad tampoco siempre como igual que ustedes utilizo lente de contacto por el bienestar del paciente. Lo único que añadiría es que sí, lo que sí me gusta es utilizar por lo menos dos tipos de antibiótico diferentes, porque eh, ya me pasó, pues gracias, pues me llegó una queratitis horrible, pues de que se le había hecho crosslinking
se había dejado con un antibiótico bien de amplio espectro, la persona que se lo hizo la dejó con moxifloxacina, pero ese paciente cogió una infección justamente resistente a moxifloxacina y con el epitelio, sin epitelio, es una infección que progresó rapidísimo. Entonces hay que tener en cuenta que pues cuando uno pone la lente de contacto, que siempre la pongo, estamos usando varios factores de riesgo. Pues primero, el uso de lente de contacto es un factor de riesgo para una infección, y segundo, se está durmiendo con la lente de contacto, que es un factor añadido. ¿Y qué antibióticos les combinas? Porque realmente la indicación es usar un antibiótico de amplio espectro. Lo que pasa es que aquí hay muchas otras cosas. Hay que examinar muy bien al paciente antes del procedimiento y tratar los factores de riesgo dependientes de párpados, ¿sí? de una blefaritis, etcétera, en estos pacientes antes de, porque obviamente ahí puede haber otra cosa adicional. Pero ¿con qué lo combinas, Daniel? Yo obviamente pues uso pues comerciales, entonces combino tobramicina y moxifloxacina, porque pues gracias a Dios no han sido pacientes míos, pero sí he tenido que manejar 2 queratitis de pacientes post-cross-linking muy feas, en donde terminaron pues ambos en necesitando trasplante. Entonces esos son los que uso, Tobra y Moxi. La tobramicina es bastante tóxica para el epitelio. Entonces allí, pues a pesar de que no sé de qué manera se amplíe el espectro, puede tardar más la cicatrización. Pero bueno, interesante el punto que estás planteando. Realmente lo que se indica es un antibiótico de amplio espectro, obviamente habiendo evaluado adecuadamente al paciente antes del procedimiento. Si tiene una blefaritis, muy importante esto, ojo, imagino que lo vas a comentar, Angelita, antes, bueno, cuando vamos a hablar del tratamiento en sí o lo que estás haciendo, pero importantísimo revisar bien estos párpados y cuando los hayamos, entre comillas, semi-esterilizado, pues obviamente poner el antibiótico de amplio espectro, uno solo en el posoperatorio, podría ser la indicación. Aquí el doctor Lucho Scaff, bienvenido Luchito, eh, y gracias por tu asistencia. Estás preguntando con respecto a la insulina tópica en estos pacientes. Sí, como ya se ha demostrado que la insulina tópica es buen insumo para regenerar el epitelio, se me ocurre, yo no tengo experiencia, yo no hago cross-linking porque lo hace otra persona, ¿no? Pero he usado insulina tópica en algunos pacientes con queratitis ulcerativa fuerte y de verdad que sí funciona, ¿no? Y se me ocurre que si de pronto hay alguien que sepa que se ha usado en, en post-cross-linking para mejorar la epitelización sin alterar el resultado que se quiere con el cross-linking, ¿no? Realmente no lo he leído, digamos, la insulina se está extendiendo a muchas aplicaciones, entre otras la que estás diciendo de las queratitis infecciosas que se dan paralelas al tratamiento antibiótico. Pero en caso de procedimientos, entre comillas, limpios como este, yo pensaría o yo lo que realmente haría es, en casos de cicatrización retardada, cuando un paciente no me haya epitelizado en 5, máximo 7 días con la terapia estándar, la empezaría a usar. Si no, no creo que haga daño, pero tampoco creo pues que una córnea realmente epiteliza en ese tiempo, y incluso menos, ¿no? Dependiendo de otros factores, pero la verdad es que yo personalmente la usaría si tengo esos casos de epitelización retardada después del tiempo estándar de epitelización normal, 5 a 7 días. Merceditas, a mí me llama la Adelante. atención lo del uso de lente de contacto que dicen
que es mejor lo del ungüento. Sí, Cuando, digamos, hemos tenido muchos la experiencia durante muchos años del beneficio del lente de contacto. Yo no conozco el artículo, pero pues sí me preguntaría cuál es la validez de ese estudio, contra qué se comparó para llegar a una conclusión de esas, porque realmente es, digamos, nuevo para mí. De rutina, y uno sabe que normalmente entre el cuarto y el quinto día ya epitelizado, pero a mí sí me pasó de que pacientes que quitaba el lente de contacto al cuarto día, puede ser también de pronto trauma mecánico al quitarlo. A veces tenía desepitalizaciones pequeñas todavía. Entonces yo tomé la decisión que a todos los pacientes le dejo los lentes 7 días. A los 7 días los quito y la verdad es que no volví a tener una desepitalización. No quiere decir que haya que dejarlo esto, pero sí me llama la atención ese hallazgo que están, digamos, presentando de que les va mejor con ungüento que con lente de contacto. de Eh, acuerdo. re- Ahora, y no sé si sería ungüento más parche, porque el mismo efecto mecánico del parpadeo puede retrasar la epitelización. Y un epitelio, una desepitelización con un ojo abierto, expuesto, aumenta el riesgo de infección. Entonces, digamos, sería valioso para todos para aprender, saber cuáles fueron las condiciones y la validez que tiene esa observación. Otra cosa es importante el tipo de lente que se va a usar, ¿no? Tienen que ser lentes de alta permeabilidad al oxígeno, ¿no? No puede ser un lente Correcto. convencional. Un DK sobre T alto. Muy buena la anotación. Sí, de acuerdo. Entonces, este estudio, Angelita, que Sí, doctora. está citando, eh, como estaba mencionando Diego, lo comparan contra algo, es una recomendación final del grupo. Sí, Este, ellos lo que hicieron fue como a los pacientes posterior al crosslinking hicieron dos grupos, no mencionan si le pusieron parche como pregunta el doctor Marín, simplemente que a unos les dieron, les pusieron lentes de contacto y a otros les dieron tratamiento en ungüento antibiótico por 7 días. ok, bueno, es importante precisamente aquí generar la discusión y nosotros exponer nuestra experiencia, eh, pero realmente, digamos, dentro de nuestro ámbito docente, lo que hacemos es poner un lente de contacto que tenga alta permeabilidad al oxígeno, eh, vigilar muy cercanamente a estos pacientes porque todos sabemos del riesgo de infección que tienen y usamos un solo antibiótico de amplio espectro, una quinolona de cuarta generación. Eso, digamos, es lo estándar. Bueno, Listo. listo, adelante. Bueno, entonces, como les decía, las contraindicaciones para el crosslinking son córneas delgadas menor a 400 micras sin epitelio, un Camax prequirúrgico mayor a 65 dioptrías, una infección herpética previa, una infección asociada en el momento o una infección palpebral que deben ser tratadas, cicatrices u opacidades corneales severas, historia de mala cicatrización de heridas, enfermedad ocular superficial como ojo seco severo, enfermedades autoinmunes, y en otro lugar encontré que un recuento endotelial menor a 2.000 células también podría ser una contraindicación para el procedimiento. Sin embargo, las nuevas o los nuevos estudios con la mejoría de las técnicas buscan reducir esas contraindicaciones, en especial esta límite de córneas delgadas, y se ha usado pues en tratamiento de queratitis. Entonces, los inconvenientes de EpiOff, como lo acabaron de mencionar, son el malestar del paciente, un riesgo de infección postoperatoria, un retraso en la cicatrización, aumento de Hayes y cicatrices y un retraso en la recuperación visual. Es por ello que se intenta mejorar la técnica EpiOn u otros protocolos para tratar de disminuir e incluso evitar estos inconvenientes asociados al retiro del epitelio. Entonces, a partir de esto han surgido otros modelos como el EpiOn, que se ha considerado una técnica no menos invasiva que el EpiOff y detiene de igual manera la progresión del queratocono, mejorando pues la incomodidad, tiene un menor tiempo de recuperación y menor riesgo de opacidad corneal comparado con EpiOff, pero la penetración de riboflavina puede estar retardada,
por lo cual pues todavía no es un procedimiento estandarizado. También surge el cross-linking acelerado, que también lo vamos a ver, donde lo que intentan es hacerlo más rápido con una dosis de energía mayor de 10 miliwatts por 9 minutos, y podemos ver que estas imágenes son de un crosslinking acelerado, donde se puede ver en la imagen superior una línea de demarcación que ocurrió más o menos a 300 micras, y ese paciente fue con un crosslinking estándar. Y en la imagen inferior derecha, la línea de demarcación que se ve más tenue, menos profunda, de 220 micras, que se realizó en un crosslinking acelerado. Entonces, digamos que tampoco llega a los límites o se compara pues con el EPI-OFF, pero también vamos a hablar un poco más adelante de esto. En cuanto a cirugía refractiva y crosslinking, esto se empezó a realizar debido a que hubo un reporte de un paciente con queratocono al que se le hizo crosslinking, y más o menos a un año después se le realizó PRK y presentó una mejoría significativa tanto de la detención del cono como en su agudeza visual. Sin embargo, el seguimiento de este paciente fue muy corto, pero a raíz de esto se empezaron a investigar si se podría usar el crosslinking para mejorar la seguridad de la cirugía refractiva en pacientes, pues obviamente sin queratocono. Y también pues se han aplicado otras técnicas como anillos intraestromales, queratectomía fototerapéutica, líos fáquicos, ortoqueratología y otros procedimientos. Entonces el EPI-ON conserva el epitelio, pero la literatura que respalda su uso para el tratamiento de lactasia corneal sigue siendo limitada, y los datos que respaldan su eficacia y estabilidad son comparables con EPI-OFF, pero todavía son escasos hasta la fecha. Un estudio realizado por COCAT y colaboradores mostraron que en comparación con EPI-OFF no detuvo efectivamente la progresión del queratocono, pero en otros estudios pues dicen que sí hay una detención del mismo. Entonces esto pues todavía es muy controversial. Y en cuanto a EPI-ON, en algunos artículos también relatan que esta técnica puede necesitar como reintervenciones, es decir, varias dosis de crosslinking, pero tampoco hay estudios de tratamiento de EPI-ON repetidos. Entonces, este es un grupo de estudio de crosslinking de Estados Unidos que se compone por 17 centros en Estados Unidos, y utiliza un sistema de formulación y administración de riboflavina que pues está como pendiente de realizar una patente, con una riboflavina al 0.5% aplicada de 15 a 20 minutos antes del procedimiento, y la aplicación de riboflavina convencional a 0.1%, es decir, usan 2 riboflavinas. Entonces lo que hacen es generar la aplicación inicial de la riboflavina al 0.5 y llevan al paciente a la lámpara de hendidura para ver si hay una homogeneidad en la aplicación de esta riboflavina, y si se ve una carga irregular o incompleta, como vemos en las imágenes de la izquierda, se debe realizar una carga adicional de riboflavina. Es decir, digamos que ellos confirman que la riboflavina esté homogénea antes de iniciar el procedimiento convencional. Este grupo adicionalmente está evaluando EPI-ON y EPI-OFF en pacientes con queratocono frustro, con ectasia post-LASIK, con degeneración marginal pelúcida y con visión fluctuante después de queratotomía radial, que era una indicación pues que realmente no encontré estudios en estos pacientes con queratotomía radial, pero que probablemente cuando cuando finalice este estudio podamos ver que esta indicación adicional se podría tener en cuenta. Sin embargo, a largo plazo, este procedimiento EPI-ON mostró una pérdida del efecto al año del 19% y a los 2 años del 23%, que fue el tiempo de seguimiento, lo cual posteriormente podría verse en reducciones mayores. Es por esto que en algunos estudios sugieren que EPI-ON pudiera requerir reaplicaciones de crosslinking. A diferencia, digamos que otra diferencia de ellos es que utilizan una luz pulsada y una dosis de 4 miliwatts por centímetro cuadrado, que es un poco mayor pues al protocolo de Dresden original. Entonces, EPI-OFF es eficaz porque el epitelio actúa como una barrera que disminuye la penetración de riboflavina, consume oxígeno y absorbe el 20% de la energía total de rayos UV aplicada.
pero como decían, tiene dolor posquirúrgico alto y un riesgo mayor de infección. Entonces, Epion va a reducir o intenta reducir esos riesgos, pero tiene menor éxito en cuanto a detener la progresión de lactasia, que es lo que realmente deseamos. Entonces, muchos protocolos lo que intentan es combinarlo con oxígeno complementario o cambios en la frecuencia de UV, es decir, aplicación de rayos UVA pulsados para compensar la concentración de oxígeno, y pareciera tener resultados mejores, casi comparables con EPI-OFF. Entonces es importante conocer el suministro de oxígeno suplementario en condiciones aeróbicas en el protocolo de cross-linking EPI-ON, y esta es una gráfica de las mediciones del oxígeno intraestromal en diferentes protocolos. Entonces la línea inferior naranja muestra la dinámica del oxígeno en un protocolo EPI-ON acelerado, con luz pulsada, un segundo en condiciones de normoxemia. Es decir, la concentración inicial de oxígeno fue al aire ambiente al 21%, y esta concentración disminuyó a 0 a los 20 segundos de iniciar los rayos UVA, y permanecen en esos niveles bajos mientras los rayos UV están prendidos, y cuando estos se apagan tardan más o menos 2 minutos en recuperar esos niveles de oxígeno, hasta 13 aproximadamente, es decir, 21% de aire ambiente oxígeno confiere más o menos a la córnea 13% de concentración de oxígeno. Y también podemos ver la dinámica de oxígeno en EPI-ON acelerado en condiciones de hiperoxia, es decir, con suplementación de oxígeno, como se muestra en la curva azul, donde los niveles iniciales de oxígeno son significativamente elevados en comparación con otros grupos, con una concentración de cerca del 76%, debido a que en el ambiente se genera un aumento en la concentración del oxígeno, y cuando se reencienden los rayos UVA, los niveles de oxígeno bajan rápidamente hasta 13%. A medida que continúa el crosslinking, el nivel de oxígeno aumenta lentamente hasta llegar al 21%, que es el aire ambiente. Y con esto se pudo concluir que el oxígeno suplementario permite un crosslinking aeróbico sostenido bajo la administración de rayos UVA con alta energía, ya que ellos usaron mucha mayor energía para que el procedimiento sea más corto. La administración aeróbica es más eficiente y aumenta la densidad del entrecruzamiento, y el crosslinking acelerado con el aire de la habitación da como resultado un agotamiento casi total del oxígeno del estroma, incluso con irradiaciones bajas y eliminación epitelial, por lo que pues digamos que no tendría los efectos que esperamos después del crosslinking. Entonces, como les decía, el epitelio corneal representa una barrera para los 3 elementos del crosslinking. Entonces, esta dificulta la transmisión de los rayos UV, la penetración de la riboflavina y disminuye la difusión del oxígeno. Por esto, digamos que el procedimiento clásico hace la eliminación de este para generar una mejor eficacia del procedimiento, y este pues ha tenido realmente una tasa de éxito de hasta el 97%. Pero debido a los inconvenientes desde el 2010 se ha intentado preservar ese epitelio corneal, pero esto, como ya les decía, reduce la transmisión de los rayos UVA en un 20%, disminuye la difusión de riboflavina porque esta es muy grande, y esto se ha intentado mejorar con iontoforesis, la cual genera unas moléculas de riboflavina cargadas negativamente y permiten una mayor difusión, pero digamos que el problema aquí es que requeriría una tecnología adicional y haría pues digamos más costoso el procedimiento. Se han usado también potenciadores de la penetración y modificación osmolar, que lo que hacen es facilitar esta difusión de la riboflavina usando cloruro de benzalconio y ETA, que aumentan el transporte de esta riboflavina, pero pues digamos que también requeriría una tecnología adicional. En cuanto a la limitación del oxígeno, han implementado unas gafas de oxígeno que administran oxígeno al 100%, como lo vamos a ver más adelante, y aunque fue eficiente, también le suma tecnología al procedimiento.
y en pacientes en los que se hizo iontoforesis para la administración de riboflavina demostraron que el oxígeno al 100% es innecesario si los rayos de UV son pulsados o si la aceleración del procedimiento es moderada. Es decir, que la iontoforesis no solo va a mejorar la transmisión de los rayos UVA, sino la concentración de oxígeno en la córnea. Sin embargo, pues hay que recordar que EPION no cuenta aún con aprobación de la FDA y pues por eso no se realiza ampliamente. Entonces, este artículo publicado en el 2021 buscó evaluar resultados clínicos de seguimiento de 3 años en pacientes a quienes se les hizo EPION por una ectasia corneal progresiva. Fue un estudio retrospectivo que incluyó 46 ojos desde el 2012 a 2016 y se hicieron 2 grupos. Un grupo de ectasia post-LASIK, que fueron 12 ojos, y un grupo de ectasia primaria, que fueron 34 ojos, y se evaluaron los resultados tomográficos, visuales, refractivos y corneales durante 3 años. En los resultados se encontró una mejoría en la agudeza visual de 1 a 2 líneas de visión, que fue estadísticamente significativa. No se identificaron cambios significativos en la queratometría más curva ni en el astigmatismo corneal y ni tampoco en el índice I-S, y fue mayor el resultado en pacientes tratados con ectasia post-LASIK que en el grupo de ectasia primaria. Entonces se concluyó que EPION es eficaz para estabilizar la progresión de las ectasias primarias y iatrogénicas en la mayoría de los casos, con una mejoría significativa en la agudeza visual asociada. Se han utilizado también en EPIOF potenciadores químicos o medicamentos tópicos como la tetracaína, el cloruro de benzalconio y el lepta, que son tóxicos para el epitelio corneal, pero no lo eliminan en su totalidad, y estos lo que hacen es aumentar la permeabilidad de las uniones intraepiteliales estrechas para promover la difusión de la riboflavina. En esto hay más o menos 8 estudios a corto plazo, aproximadamente 1 año de seguimiento, con 455 ojos con queratocono, donde mostraron que los ojos tratados con estos protocolos que se conocen como epitelio activado y potenciadores químicos tuvieron una reducción comparable en la curvatura corneal con el epitelio no activado, es decir, con un EPION. Pero los resultados a largo plazo sugieren que estos protocolos solo son menos efectivos en comparación con EPIOF, por lo cual digamos que no supera la técnica clásica. Entonces, la llegada de los emisores LED de rayos UV permitió la investigación de cross-linking acelerado para obtener más rápidamente la fluencia UV de 5.4 joules, en las que se demostró efectiva la detención de la progresión del queratocono. Entonces, no olvidemos que los rayos UV tienen mayor consumo de oxígeno en el estroma, por lo cual la aceleración va a hacer que el oxígeno se agote con mayor rapidez, lo que no puede reponerse de la atmósfera circundante si éste sigue prendido, para lo cual se ha hecho una aplicación pulsada de rayos UVA, permitiendo que el oxígeno se difunda en el estroma, pero esa luz pulsada no va a generar un fortalecimiento corneal significativo, excepto si el procedimiento dura 60 minutos, lo que va a prolongar el procedimiento, que es, digamos, lo que no se desea en estas investigaciones. Entonces se hicieron como una variación en la exposición a los rayos UVA, para lograr la dosis acumulada de 5.4 joules usando 30, 18 y 9 miliwatts durante diferentes tiempos. Y se encontró que EPIOF acelerado de 9 miliwatts en 10 minutos tiene un equilibrio aceptable entre el acortamiento de la duración del procedimiento y la conservación del efecto del fortalecimiento biomecánico de la córnea, pero sigue siendo inferior al cross-linking convencional. Sin embargo, este puede estar indicado en mejorar, digamos, o en hacer correcciones de miopía alta, correcciones de hipermetropía, pacientes con menores grosores del lecho estromal residual y con córneas delgadas, debido pues a que se someten a menores concentraciones. Y los estudios sobre la SIG y crosslinking informan que diferentes niveles de radiación, donde los niveles pueden variar de 1.8 a 5.4 joules. Y estos niveles, como estos pacientes no tienen queratocono, sino que tienen de pronto queratocono frustro, prequeratocono o córneas delgadas,
pueden usar diferentes fluencias de menores a 5.4 porque no buscamos detener la progresión, sino tratar de evitar que estos pacientes tengan ectasias operatorias secundarias a la SIC. Sin embargo, como sabemos, las ectasias postquirúrgicas a procedimientos refractivos aparecen 5 a 10 años posteriores a la cirugía, pero no hay estudios o resultados que nos muestren que este crosslinking combinado con cirugía refractiva mayor a 10 años en verdad evite o disminuya ese riesgo de ectasia corneal posoperatoria en pacientes que, digamos, tienen algún riesgo en la tomográfico de no tener una córnea completamente normal. Entonces, este estudio... Angelita, qué pena, yo quiero hacer una intervención. Yo no he leído mucho sobre la SIC extra, que es el LASIK con entrecruzamiento. Vi una presentación de un colega aduciendo unos muy buenos resultados. Sin embargo, yo tengo unas observaciones que, digamos, parten desde la clínica, y es esto. Si yo quiero hacer un entrecruzamiento es porque quiero fortalecer una córnea. Pero si a esa córnea que quiero fortalecer le hago un LASIK en vez de una cirugía de superficie, lo que estoy es debilitando justamente el tercio anterior, que es donde estructuralmente es más fuerte la córnea. Entonces, sí, a mí realmente vamos se a me hablar de hace... eso un poquito. Ah, bueno, listo, vale. Sí, listo, vale. Pero más Si lo vas a adelante, tocar... aquí, después Listo, de la perfecto. Muy bien, vale. Bueno, entonces este protocolo lo que hizo es hacer un enfriamiento corneal durante el crosslinking acelerado con riboflavina a 4 grados centígrados para el manejo del dolor posoperatorio. Entonces este fue un ensayo clínico aleatorizado en el Instituto Conde de Valenciana con 98 pacientes, en los cuales se hicieron 2 grupos. Un grupo al que se le aplicó riboflavina a las mismas concentraciones que ya sabemos, pero era fría a 4 grados centígrados, y un grupo con riboflavina a temperatura ambiente. Y se midieron los síntomas en ambos grupos a las 2 horas, al día, los 2, 3, 4 y 5 días posoperatorios, demostrando que tempranamente el dolor y los síntomas asociados disminuyeron significativamente en el grupo de riboflavina a 4 grados centígrados. Entonces, digamos que el enfriamiento de la riboflavina podría disminuir estos síntomas molestos posoperatorios que queremos evitar después del crosslinking. Fíjate lo interesante de esto, tan fácil de aplicar. Si de hecho lo hacemos cuando estamos tratando los pacientes de superficie, ¿sí? en cirugía refractiva, siempre usamos el suero helado. Yo personalmente le recomiendo a los pacientes que refrigeren sus gotas del posoperatorio, que las mantengan en una bolsita refrigeradas y las apliquen siempre frías. Y esto realmente ayuda en el manejo del dolor. No conocía este estudio de tus colegas de Conde, Dieguito, pero muy fácil de aplicar e interesante, ¿no? Sí, doctora. Gracias, sigue. Bueno. Entonces, en cuanto al crosslinking acelerado, se hizo otro estudio en 156 ojos en queratocono progresivo temprano, mostrando resultados favorables y a 5 años incluso mejorías en agudeza visual sostenida y valores de queratometría máxima conservados en los cambios que habían presentado inicialmente. Adicionalmente, se identificó una profundidad media de la línea de demarcación de 332 micras aproximadamente, que es similar a lo que tenemos en EPIOF, pero el 11.6% de estos pacientes presentó haze, que aunque se autorresolvió, es una tasa mucho mayor a la de EPIOF convencional, pero pues podría demostrar entonces este estudio que es seguro y efectivo este procedimiento. Este es otro estudio que hicieron como otra implementación, que es un dispositivo emisor de rayos UVA que se conoce como QueraVivo, que se ha empleado en experimentos ex vivo en córneas de conejo, y es una modalidad de crosslinking que utiliza lentes o gafas emisoras de rayos UVA más la administración tópica de riboflavina en el epitelio, que se realiza por el paciente. El paciente debe usar las gafas más o menos 3 horas diarias por 6 meses
permitiendo un tratamiento ambulatorio, eliminando la incomodidad del procedimiento, y se ha demostrado que con este procedimiento las córneas tratadas eran significativamente más fuertes que en los controles y se detuvo la progresión de lactancia en 20 ojos, pero pues obviamente se requiere traspolar esos estudios a humanos o inicialmente hacer más estudios para determinar la eficacia de este procedimiento. Entonces el crosslinking por iontoforesis transepitelial, que les había mencionado algo previamente, utiliza fuerzas electromotrices repulsivas creadas por una pequeña corriente eléctrica aplicada con una cámara iontoforética para administrar riboflavina en el estroma corneal sin eliminar el epitelio corneal. Esto lo que va a hacer es crear un campo eléctrico aumentando la difusión de riboflavina a través del epitelio y el estroma y mejorar la penetración de la misma en las técnicas de EPION. Wen y colaboradores hicieron un metaanálisis de 455 ojos con queratocono, evidenciando una reducción en la curvatura corneal, pero que era menor comparada con técnica EPIOF. Sin embargo, es una técnica no invasiva con menor molestia en el postoperatorio, sin efectos adversos encontrados derivados pues de la desepitelización, una difusión de riboflavina homogénea y profunda, y adicionalmente permite la reducción del tiempo total de la intervención a 14 minutos, que sería casi la mitad del procedimiento. La técnica pues es anestesia tópica, poner un anillo de succión en la córnea, se rellena pues un aplicador con solución hasta cubrir el electrodo, se adhiere el electrodo de retorno, que es el positivo, a la frente del paciente, se conectan los electrodos al generador de corriente y se aplica una corriente constante de 1 miliamperio por 5 minutos, se retira el material, se lava el ojo con solución salina y se emiten pues los rayos UVA por 9 minutos. Los estudios muestran que la capacidad del crosslinking por iontoforesis ralentece la progresión del queratocono en la mayoría de pacientes, mejorando también las aberraciones de alto orden, pero presenta una tasa de progresión del 26%, lo cual no está en los protocolos convencionales. También hay un enfoque novedoso de crosslinking sin necesidad del desbridamiento epitelial, que implica la administración de riboflavina oral y la exposición a luz solar natural, lo cual requiere una ingesta de dosis altas de riboflavina con una exposición a luz solar durante 15 minutos al día mientras se realiza ejercicio diario. Pero este estudio es un estudio pequeño, es una serie de 3 casos que no presentaron eventos adversos, tuvieron aplanamiento de la curvatura corneal a los 6 meses posteriores al tratamiento, las dosis altas de riboflavina, pero su utilidad es limitada debido a la duración prolongada del tratamiento, y lo que sí queremos es detener la progresión del queratocono, pues en 6 meses probablemente nos va a progresar si no lo hacemos pues como el protocolo original. Y la administración sistémica podría traer otros problemas debido a que es un fotosensibilizante y de sufrir pues el paciente quemaduras solares al exponerse al sol y un mayor fotoenvejecimiento de la piel. En cuanto a la mejoría en la difusión de oxígeno, se intenta mejorar a través de los rayos UVA pulsados, que ya les había mencionado algo, y esto pues podría mejorar la eficacia. Entonces se hizo un estudio en 60 pacientes con crosslinking acelerado usando rayos UVA continuamente por 4 minutos, y por 8 minutos. Y se encontró que en la luz pulsada la demarcación del estroma era significativamente más profunda, pero la agudeza visual, la refracción y la densidad de las células endoteliales no cambiaron, o sea que no fue muy efectivo. La iontoforesis también con luz pulsada se combinó con, presentó pues digamos que resultados más favorables, que alcanza una profundidad similar a EPIOF, como les mencioné, pero requiere más estudios, y la suplementación de oxígeno con un dispositivo portátil de oxígeno conocido como VOS crea un ambiente hiperóxico, el cual les mencioné, para mantener esa concentración de oxígeno en el ambiente mientras se utilizan los rayos UV, pero digamos que también requieren más estudios, aunque la profundidad de la superficie corneal tratada fue similar a EPIOF.
Entonces, ya para hablar de cirugía refractiva, entonces, como sabemos, el láser debilita la córnea y tiene un riesgo de ectasia postquirúrgica. En este contexto, el crosslinking se puede realizar de manera profiláctica en la misma sesión en la que se hace PRK, LASIK o SMILE, reduciendo ese riesgo de ectasia corneal posterior a la cirugía refractiva. Y esta idea de combinación surge de intentar compensar el debilitamiento posterior a la ablación corneal con láser. Ya habíamos hablado en las charlas previas que en cirugía refractiva se requiere preservar un lecho estromal estimado del 60% para que el procedimiento sea más seguro, ya que como la SIC debilita la córnea con un factor de hasta 3.8, mientras que el crosslinking tiene un potencial de aumentar la elasticidad corneal en un factor de 4.5, que es mayor al debilitamiento que genera la SIC. Esto podría generar una compensación del efecto del láser. Sin embargo, el lecho estromal va a contribuir a una resistencia mecánica de la córnea, por lo que el efecto real del crosslinking será menor que lo que realmente pues es en los estudios. Entonces aquí viene como la pregunta de si el crosslinking antes o después de la cirugía de refractiva. El crosslinking antes de la ablación altera la interacción láser-tejido, reduciendo la profundidad de la ablación y teniendo resultados refractivos poco previsibles. Adicionalmente, el crosslinking solo es efectivo hasta 300 micras, por lo cual en ablaciones profundas el efecto de crosslinking anterior se podría eliminar completamente al realizar la cirugía refractiva posterior al crosslinking. Y en el crosslinking posterior a la cirugía refractiva es posible que el lecho estromal restante no alcance el espesor mínimo requerido de 400 micras para el crosslinking, lo cual podría requerir un protocolo previo de edema corneal con solución hiposmolar o crosslinking asistido por lentes de contacto. Entonces, el protocolo de Atenas, que consiste en un desbridamiento epitelial de 50 micras con excimer láser guiado por tomografía, más un crosslinking acelerado con una irradiación de rayos UV de 10 miliwatts y posterior un régimen posoperatorio de suero autólogo como tratamiento en ectasias corneales, como se evidencia pues en el procedimiento en esta imagen. Sin embargo, este protocolo no tiene estudios a largo plazo y se desconoce si hay un encurvamiento, aplanamiento, engrosamiento o adelgazamiento de la zona de ectasia secundaria a esa ablación parcial de la superficie corneal ectásica, pero que según este estudio mejora con el crosslinking. Digamos que ellos ponen unos criterios para realizar PRK y crosslinking, y según ellos son trastornos corneales ectásicos, una profundidad máxima de ablación menor a 50 micras, debe haber un grosor estromal residual posoperatorio mayor a 350 micras, debe haber ausencia de otros signos o cicatrices patológicas corneales, se puede tratar hasta el 70% del astigmatismo, es decir, que estos pacientes no se van a intentar dejar hemétropes, y si hay suficiente grosor corneal, se pudiera corregir parte de la espera. Se prefieren unas zonas ópticas de 5.5 milímetros, pero si la ablación es pequeña, se puede ampliar hasta 6.5. Y obviamente en casos avanzados de queratocono no se debería realizar. Entonces, este estudio es una revisión de la literatura publicada en el 2020 correspondiente al tratamiento combinado de excimer láser con crosslinking en queratocono. Y lo que hace es valorar la agudeza visual sin corrección, con corrección, las aberraciones de alto orden y complicaciones postquirúrgicas. Y se realizó una búsqueda en PubMed buscando estudios sobre el tratamiento con láser y crosslinking entre el 2019 y 2018 con un seguimiento mayor a 24 meses. Se encontraron entonces 54 artículos, de los cuales únicamente cumplieron con los criterios de inclusión 5 de ellos, los cuales se llevaron a cabo en diferentes zonas como Grecia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Arabia Saudita, y se publicaron en 5 revistas médicas diferentes, lo que haría como más heterogéneo el estudio. Entonces, estos son los 5 estudios que cumplieron los criterios de inclusión, usando diferentes protocolos y momentos para combinar PRK con crosslinking convencional y acelerado en diferentes estadios de queratocono. El que más pacientes tuvo fue el último publicado en 2009 con 325 ojos, y los 2 últimos fueron guiados por tomografía con un periodo de seguimiento de entre 24 a 68 meses aproximadamente.
Los 5 estudios presentaron datos que demostraron una ganancia estadísticamente significativa de 2 líneas o más de visión. Todos los resultados revelaron una mejora estadísticamente significativa en las aberraciones de alto orden totales después del tratamiento combinado, y en 4 estudios se describieron complicaciones menores como Haze que se autolimitaban hasta el seguimiento y no encontraron otras complicaciones adicionales. Canelopoulos y colaboradores mostraron que hacer PRK y crosslinking guiado por topografía de manera simultánea conducen a resultados que fueron estadísticamente significativos, con una reducción mayor en el equivalente esférico y menor Haze, debido a una mejor penetración de la riboflavina a través del estroma ablacionado, y Camping y colaboradores reportaron mayor Haze por mayor exposición a rayos UV, es decir, el PRK tiene riesgo de Haze y el crosslinking riesgo de Haze. Entonces ellos encontraron que había un riesgo de Haze acumulado que podría ir no solo de manera superficial, sino hasta más profundo en la córnea, pero todos estos casos se resolvieron. Y digamos que las limitaciones pues, de esta revisión es la escasez de estudios aleatorizados y la no uniformidad en la progresión del queratocono. Digamos que, como sabemos, no hay un estándar de cómo decimos, este queratocono progresó, le vamos a hacer el tratamiento, y estos pacientes se tomaron en estadios tempranos de queratocono. Entonces digamos que pues los estudios no son en queratoconos severos, sino en queratoconos leves a moderados, pero les faltan estudios prospectivos a largo plazo para determinar si no hay ninguna complicación mayor después de los 10 años como lactancia postquirúrgica. Este artículo también es otra revisión de la literatura publicada en 2019, pero que no se incluyó en el estudio anterior sobre la cirugía refractiva combinada con crosslinking como método para lograr una estabilidad refractiva y prevenir la ectasia corneal diactrogénica, encontrando que no hay consenso en cuanto a las indicaciones para esta combinación. Sin embargo, se considera adecuado en pacientes con riesgo de ectasia postquirúrgica, como la edad en pacientes menores de 18 años, ya que los jóvenes, como habíamos visto, tienen más riesgo de ectasia, pacientes con defectos refractivos altos, como miopía alta para la SIC entre -3 y -6, y también se encontró que en pacientes hipermétropes con un defecto refractivo mayor a +350 tenían un mayor riesgo de ectasia postquirúrgica. En cuanto al grosor corneal, una córnea delgada es una indicación, según este artículo, para realizar cirugía combinada con crosslinking, cirugía refractiva combinada con crosslinking, donde para la SIC se recomienda un espesor corneal mayor a 475 micras, y Canelopoulos planteó un espesor residual total de 330 micras, que en otros estudios sugieren un valor un poquito menor. Pero los cirujanos conservadores es casi lo mismo que en cirugía refractiva convencional, pudiendo corresponder el PTA, que para la SIC en estos casos fue sugerido menor a 35%. Entonces, estos estudios consideran las topografías limítrofes o dudosas, donde sospechamos que hay pacientes con sospecha de queratocono frustro. Podría ser una indicación de realizar crosslinking más simultáneo con cirugía refractiva. Y para esto se puede considerar el sistema de puntuación de Randleman, el cual busca identificar ojos con riesgo de desarrollar ectasia, evaluando la edad, que es menor a 30 años, espesor corneal prequirúrgico menor a 510 micras, espesor del lecho estromal residual menor a 300 micras y una miopía alta mayor a -8 dioptrías. El paciente con 3 puntos tiene un riesgo medio de ectasia y mayor a 4 más puntos tiene alto riesgo de ectasia. Entonces, digamos que haciendo esta escala se podría plantear en qué paciente se puede hacer cirugía combinada. Y esta es una calculadora que encontré en Excel para obtener el PTA de Marconi Santiago que habíamos visto en topografía, y además el puntaje de Randleman de ectasia corneal, donde se deben ingresar únicamente los datos en las casillas en rojo para determinar el riesgo de ectasia posterior a cirugía refractiva, y en los pacientes con un riesgo medio se podría considerar el procedimiento combinado. Angelita,
Señor. Yo quiero aquí hacer parar un momentico para hacer una pregunta a los docentes. Dentro de la escala de Randleman dice que es un riesgo, un estroma residual menor de 300. Yo le preguntaría si alguno de los docentes haría una cirugía refractiva a un paciente cuyo estroma va a quedar por debajo de 300. O sea, no hay un valor mágico, no hay un valor mágico porque hay estudios donde con córnea, con estromas residuales de 350 micras también se pueden presentar ectasias. Entonces, digamos que aquí hay que individualizar los casos. Ahora, no es lo mismo un paciente que quede en 350 y su córnea original era de 600, estoy inventándome un caso, a un paciente que quede en 350 y su córnea original era de 480. Entonces, el porcentaje de ablación importa mucho. Recordemos lo que mencionaba ahora, la estructura de la córnea. El tercio anterior es el tercio que da la mayor estabilidad biomecánica. Y es lo que estamos agrediendo cuando hacemos la SIC. Y es lo que estamos agrediendo cuando hacemos cualquier cirugía refractiva. Hablo de la SIC porque aquí, aparte de la ablación que hacemos con el láser, estamos mecánicamente haciendo un corte. Y esa lamela que estamos levantando, que tenga 110 micras, 120, 130, nunca retoma la fuerza tensil original que tenía. Entonces, digamos que aquí hay que ser muy cuidadosos cuando vemos estos análisis y creo yo que sin ser, digamos, lo último o de pronto no totalmente aceptado, 350 micras es un lecho residual, digamos que aceptable, pero hay que calcular el porcentaje de tejido ablacionado y aquí valdría la pena tener en cuenta también el índice NICE, que es el que el doctor Pedro nos ha mostrado varias veces. Y pregunto a los docentes, ¿alguno haría una cirugía refractiva en el que sabe que su lecho va a quedar por debajo de 300? Yo no lo Realmente haría. yo me abstendría, por seguridad, por supuesto. Sí, yo tampoco lo haría. Digamos que aquí entonces lo que estás planteando, Angelita, es los procedimientos combinados como una posibilidad de disminuirle el riesgo al procedimiento en sí. Y lo que está puntualizando acá el doctor Marín es, digamos, devolviéndonos, cuándo operar a un paciente que uno ve que tiene factores de riesgo, ¿sí? Es decir, allí la idea sería, para mí, que soy muy conservadora al respecto, es abstenerme, porque obviamente hay un riesgo que no sabemos si simplemente ponerle el extra del crosslinking asociado le pueda disminuir el riesgo que nosotros por el mismo procedimiento le vamos a aumentar, teniendo de base ese paciente algunos factores de riesgo. A mí me tocó patearme en un congreso la discusión de Canelopoulos, que como ustedes saben es el creador del protocolo de Atenas, que es precisamente hacer una cirugía refractiva en pacientes con queratocono guiado por topografía con crosslinking asociado. Él pues viene presentando esto desde hace muchos años, tiene seguimientos largos y pues obviamente dice que este procedimiento es bastante seguro, efectivo y demás. Y el doctor Seiler, pues le decía en esta discusión, ¿usted cómo hace para anticipar el efecto refractivo que va a tener el crosslinking en su nomograma que utiliza pues para la cirugía de superficie? Obviamente aquí, como está diciendo Diego, no se considera en una córnea potencialmente riesgosa para nada hacer un LASIK. Pero aún así, una cirugía de superficie en una córnea riesgosa también puede tener efectos, digamos, ectásicos, aunque en menor proporción que el LASIK. Entonces, esta discusión de lo que les estoy diciendo, de el que advoca, pues, primero que esto es un procedimiento seguro, que va a tener un plus, y es no solamente fortalecerle la córnea con el crosslinking, sino arreglar hasta cierto punto su defecto refractivo. Y el otro que dice, ¿y usted cómo hace para calcular? Porque usted no va a saber el efecto, porque ustedes saben, y los que hemos hecho crosslinking en los dos ojos del mismo paciente,
no necesariamente uno puede anticipar por el efecto que produce en un ojo lo que va a producir en el otro. Entonces, muy interesante este tipo de discusiones. Yo creo que aquí pues todavía no está la verdad absoluta. A mí realmente me da temor, eh, digamos, operar pacientes que tengan una condición ectásica o preectásica en cuanto a los factores de riesgo aumentados. Y no tengo experiencia combinando cross-linking de una vez con el procedimiento. ¿Alguna otra experiencia con respecto a estos procedimientos combinados? Yo sí he hecho estos procedimientos combinados. La verdad es que sí me cuido muchísimo y en pacientes con equivalentes esféricos muy pequeños, obviamente que no estén avanzados, que tengan un espesor, digamos, aceptable, donde siempre intento dejar el mayor estroma residual que pueda. Y 350 para mí es el mínimo, pues, pero en estos casos ojalá pudiéramos dejarlos cerquita a los 400, que no es fácil encontrar el paciente. Por eso, digamos, lo he hecho en muy poquitas ocasiones. Y la experiencia es que en estos hay que buscar hacer una hipocorrección porque en el tiempo hipercorrigen. Entonces, la idea, y lo cual es inclusive beneficioso porque al usted buscar una hipocorrección en un paciente con miopía o con astigmatismo, eh, le permite a usted hacer menos ablación en el procedimiento quirúrgico. Adicionalmente, estos pacientes se ven muy beneficiados de hacer la corrección, no solamente de la parte refractiva, que en estos casos, digamos, muchas veces es secundario, sino de la corrección aberrométrica, que creo que es la parte más importante, Sí. pero explicarle muy bien al paciente que el objetivo más que refractivo es aberrométrico. ¿Y qué quiere decir eso? Que ese paciente va a estar al menos parcialmente en su visión sin corrección, pero lo que se busca principalmente es que mejore su visión con corrección. No es fácil explicarlo, hay que dedicar mucho tiempo de silla, pero finalmente los resultados en cuanto a satisfacción del paciente, cuando hay una buena comunicación, son muy agradables. Quiero decir, un paciente que con sus gafas, que no tolera el lente de contacto, que con sus gafas no veía más allá de un 20/40 y que logre después con sus gafas de menos aumento, un 20/25, un 20/20, es un paciente que queda muy agradecido. Pero digamos, casos seleccionados y muy buena comunicación con el paciente, creo que serían las condiciones para hacerlo. Sí, de acuerdo, Dieguito. Me parece excelente indicación en estos casos y con el cuidado de revisar el estroma residual y el seguimiento, etcétera, pero que quede dentro del ámbito aquí, digamos, docente, que no es la conducta rutinaria, ¿no? Que son casos excepcionales, porque así como ven esta discusión que se genera, todavía la verdad revelada no se ha dado. Bueno, Angelita, tenemos 6 minutos para concluir el tema. Sé que queda a lo mejor bastante entre el tintero, Bueno, pero dinos cómo vamos a concluir esta información. bueno, entonces voy a pasar a este que me pareció súper interesante, que es como un estudio guiado por tomografía combinado con crosslinking personalizado, que lo que hace es tratar de estabilizar la ectasia y generar mayor crosslinking en la zona donde está la ectasia. Entonces, digamos que se empieza por la línea roja a hacer un crosslinking de baja intensidad, después en la zona demarcada en azul un crosslinking con un aumento de la intensidad y en la zona verde un crosslinking mucho mayor, llegando a una fluencia mayor y probablemente generando un mayor control de la ectasia y evitando, digamos, que la periferia se fortalezca igual que la zona que necesitamos fortalecer, sino que hay más fortalecimiento en la zona de ectasia. Digamos que más acá en lo que pues tenía acá ya para hablar de Perdón, eso que acabas de describir se llama CUR-B, C-U-R y B pequeña, como un procedimiento customizado, o sea, a la medida y guiado por topografía. Sí. Necesita de un equipo de crosslinking especial, ¿no? Que pueda dar como estas
zonas ópticas, por así decirlas, crecientes para poder hacer el procedimiento. Excelente, ¿sigue? Listo. Sobre pues crosslinking y la SIC, también pues digamos que ya han comentado mucho sobre ello, pues es como también con fines refractivos, deben tener unas córneas mucho más gruesas. Se debe, en esos protocolos como que lo que me pareció más importante es que se debe evitar la presencia de riboflavina en el flap y en la charnela, porque eso puede generar fortalecimiento que va a disminuir la cicatrización corneal posterior, y también se ha indicado crosslinking en córneas delgadas, donde se intenta pues con soluciones generar un edema corneal para poder tratar este tipo de córneas y entrecruzarlas. Para eso se han hecho diferentes protocolos con riboflavina y posmolar, lentes de contacto con riboflavina, un entrecruzamiento en isla epitelial, un protocolo M que aprovecha los diferentes métodos de entrecruzamiento, y un protocolo sub 400 que utiliza un algoritmo diferente de rayos UV y oxígeno, tratando de mejorar, de hacer una capa entrecruzada de 70 micras por encima del epitelio corneal, lo que mejora pues la seguridad en estas córneas más delgadas. También pues el crosslinking personalizado, pues como lo acabamos de decir, digamos que es solo en la zona de mayor encurvamiento o la zona de ectasia. También tiene la aplicación en anillos intraestromales, y pues digamos que lo que me parece muy importante es el crosslinking en queratitis infecciosa, ya que este pues nos va a abrir, en los estudios brindan una mejoría comparativa con antibiótico, pero se ha usado más que todo en pacientes refractivos a tratamiento antibiótico de amplio espectro, en los cuales pese al tratamiento óptimo no han mejorado pues digamos que su parte infecciosa. Entonces aquí hay varios estudios, digamos que les muestro que me pareció muy importante, donde pues se demuestra el PAC crosslinking, que es pues el procedimiento en infecciones, y digamos que han atacado pues todas estas cepas que vemos aquí a la izquierda en diferentes protocolos, a diferentes intensidades de rayos UV y con diferentes tiempos, y digamos que hay una actividad bactericida mejorada con la adición de riboflavina y con la irradiación de rayos UV. Entonces esto pues digamos que es un procedimiento que se puede utilizar. Adicionalmente, el crosslinking aumenta la proporción de muerte bacteriana, como lo podemos ver aquí. Digamos que los protocolos 7, 8 y 9 son los que usaron mayores dosis de rayos UV. Entonces estos son digamos los más eficientes para generar una muerte de estos microorganismos. Y digamos que esta finalmente es el espectro antibiótico que presenta, o antimicrobiano que presenta en crosslinking en estas infecciones, que es sobre todo en bacterias gram negativas, como lo podemos ver aquí, y en hongos realmente puede ser su eficacia baja o moderada. Incluso se ha reportado que no detiene el riesgo de úlceras de perforación secundaria a la infección. Y en cuanto a la neovascularización corneal, me pareció muy importante este estudio, que lo que hacen no es tratar la neovascularización corneal posterior, sino que, por ejemplo, este paciente que ya tiene un rechazo en su trasplante inicial y una neovascularización, lo que se hace es hacer un crosslinking en esa neovascularización para disminuir esos vasos y después hacer un trasplante secundario pues por la pérdida del trasplante inicial. Entonces se trató con el crosslinking esta neovascularización, se hizo la cirugía o el trasplante penetrante nuevo, y se demostró que los vasos sí redujeron pues de manera significativa, y con el seguimiento estos no aumentaron, aunque ellos consideran que se debe idealmente combinar con un anti-VEGF y no solo hacer el crosslinking. Y digamos que lo último pues es aquí el EpiSmart, que es un procedimiento pues que está en un ensayo fase 3, digamos que aquí que les traigo aquí es el ensayo fase 2, que se concluyó pues que
El procedimiento podría representar un crosslinking no invasivo seguro para detener la progresión del queratocono, pero pues se requieren muchos más estudios, y lo que hace es usar básicamente un poquito de Ribostat, que es una riboflavina combinada con 5-fosfato y yoduro de sodio al 5%, y una esponja precargada que se conoce como EpiPrep para realizar pues posteriormente la aplicación de rayos UVA. Y otras aplicaciones son la degeneración marginal pelúcida y la queratopatía bulosa. Y ya pues como para finalizar, estas son las complicaciones que podemos encontrar del crosslinking solo. Y ya. Muchas gracias, Angelita. Pues muy difícil abarcar este tema tan amplio. Simplemente conocer su importancia y que realmente ha cambiado la vida al pronóstico de estas enfermedades sectásicas, disminuyendo en una gran medida, cuando se aplica en el momento indicado, el porcentaje de trasplantes. Muchas gracias por tu presentación, excelente. Vamos a continuar la próxima semana con la finalización del DIUS-3. Nos faltan como 3 y medio subcomités, así que la doctora Catherine Camargo, en su última charla de la rotación de córnea, nos va a concluir este tema. A todos que tengan un feliz resto de día y muchas gracias por su asistencia. Felicitaciones de nuevo, Angelita. Gracias. Muy bien. Angelita, muy buena presentación. Sí, Gracias. Recupero a todos. un punto. Gracias. ¿Tanto? No, 0.5. Un abrazo, saludos. Vale, chao.